Nos dice el apóstol San Juan que la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, pero que los suyos no la recibieron. ¿Y para ti, la palabra es lámpara para tus pasos? Bienvenidos, queridos hermanos, soy el Padre Ángel Gabriel y nuevamente nos encontramos aquí en Lámpara para mis pasos, un espacio para alimentarnos de la palabra de Dios, para instruirnos en el Evangelio de Jesús. Hoy, miércoles de la tercera semana del tiempo de Cuaresma, el Evangelio nos enseña sobre el pleno cumplimiento. Tomado del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: No crean que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad les digo que antes pasarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, seguimos caminando con Jesús en este itinerario cuaresmal y hoy se nos presenta a Jesucristo como aquel que viene a cumplir todas aquellas promesas contenidas en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, en lo que se conoce como la ley y los profetas. Y por eso hoy la palabra en primer lugar nos resalta este cumplimiento. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No crean que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. Esto es muy cierto, queridos hermanos. Entremos en contexto. Estamos en el Sermón de la Montaña, donde Jesús desde lo alto se sienta y enseña a sus discípulos, los instruye. Él es el nuevo Moisés y se sienta para dictarnos la nueva ley. Pero esta nueva ley no se refiere a un cambio, sino que esta novedad estriba en que es el mismo Jesucristo quien nos instruye y nos invita a actuar desde ese espíritu, que guardemos la palabra no por mero cumplimiento, sino porque nos configuramos con Él. Por eso Jesús afirma que Él viene a dar plenitud, pleno cumplimiento, y esto lo vamos a ver en su misterio pascual. De hecho, para esto nos prepara este tiempo de Cuaresma, para que con el ayuno, la oración y la limosna o la misericordia, nosotros podamos disponer mejor el espíritu, renunciar al pecado, convertirnos de corazón, para que al contemplar su misterio pascual nos alegremos del cumplimiento de esas promesas contenidas en el Antiguo Testamento, en la ley y los profetas. Y por eso, queridos hermanos, esto no solamente nos tiene que llenar de alegría, sino también de esperanza, porque esa salvación la esperamos solamente de Jesucristo nuestro Señor. Él es quien da pleno cumplimiento. Por eso, como los padres de la Iglesia decían, Cristo es la clave para interpretar el Antiguo Testamento, pues en Él se cumple la ley y los profetas. Pidamos pues, hermanos, al Señor nos conceda un corazón agradecido, que alegres por el cumplimiento de las promesas de Dios en Jesucristo su Hijo, nosotros podamos crecer también en esperanza, sabiendo que esa salvación que Cristo nos trajo también tiene que llegar a nosotros a su plenitud. Pues que preparándonos en este tiempo de Cuaresma, nos dispongamos en el Espíritu para contemplar ese cumplimiento en el misterio pascual de Cristo. Pidamos pues un corazón agradecido para alabar a nuestro Padre por cumplir sus promesas en su Hijo Jesucristo. En segundo lugar, queridos hermanos, nos dice la palabra que Jesús continuó diciendo a sus discípulos: En verdad les digo que antes pasarán el cielo y la tierra, que dejen de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. Qué hermoso, queridos hermanos, estas palabras de Jesús nos siguen abriendo la esperanza, ciertamente porque todavía en nosotros tiene que cumplirse estas promesas de Dios. Por eso Jesús no habla solamente que se da ese cumplimiento en su misterio pascual, ciertamente Él lo cumple, Él lleva a plenitud la ley y los profetas. Sin embargo, Jesús nos invita a darnos cuenta a que esas promesas que están contenidas ahora ya en el Nuevo Testamento, Cristo Jesús les dará plenitud, las llevará a cumplimiento, y ello hasta el fin del mundo. En verdad les digo que antes pasarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. Qué hermoso, queridos hermanos, también nosotros hemos de abrirnos a esta esperanza, a que Jesús va a llevar a cumplimiento en nosotros la palabra de Dios, ese amor que se resume en el mandamiento nuevo del Señor.
pues también nosotros nos dejemos conducir por Jesús, para que llevando a cumplimiento nosotros la palabra de Dios, en esa guarda de la palabra podamos rendirnos en esta obediencia de fe, para cumplir con alegría la voluntad de Dios. Pidamos pues, hermanos, al Señor nos conceda esta obediencia de fe, para que Jesús lleve en nosotros a plenitud todas las promesas contenidas en el Nuevo Testamento. Y finalmente, queridos hermanos, nos dice la palabra que culminó de decir Jesús a sus discípulos: el que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Qué precioso, hermanos. Jesús no solamente quiere que cumplamos su palabra, no solamente quiere que la guardemos, no, sino que seamos diligentes y exquisitos a cumplir hasta lo más pequeño de la palabra. Y en este sentido, Jesús nos invita a ser fieles en lo poco, que realmente en nosotros haya ese desapego de todo pecado, incluso venial. Estamos en el año del jubileo. Justamente uno de los requisitos para gozar de la indulgencia plenaria es ese desapego al pecado, incluso al venial. Y así el Señor nos invita a ser fieles en lo poco, y que no solamente guardemos su palabra, sino que también se las enseñemos a los demás. Sin embargo, si nosotros no guardamos su palabra, si no guardamos aquellos preceptos menos importantes, entonces seremos los menos importantes en el reino de los cielos. Y en este sentido, queridos hermanos, Jesús nos invita a la humildad, a que guardemos su palabra con sencillez de corazón, no presumiendo de nuestras buenas obras, sino que con humildad practiquemos las buenas obras. Por eso Jesús va más allá, pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Jesús nos invita a esta obediencia exquisita, nos invita a seguir su ejemplo, pues como dirá San Pablo, Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Qué hermosa enseñanza de vida, y por eso Jesús es el más grande en el reino de los cielos, porque Él cumple y enseña la palabra de Dios. Él, con el ejemplo de su vida, nos enseña esa obediencia de fe. Él cumple la voluntad del Padre hasta la muerte y muerte de cruz, y así lo contemplaremos en su misterio pascual. Por eso, queridos hermanos, pidamos al Señor nos conceda esta fidelidad en lo pequeño, que desapegue de nuestro corazón toda clase de apego al pecado, incluso al venial, para que así, guardando su palabra, poniéndola en práctica, podamos seguir sus huellas, siguiendo su ejemplo de sencillez, de humildad. Que también nosotros, guardando la palabra y enseñándola a los demás, especialmente con el testimonio de nuestra vida cristiana, podamos ser acogidos por el Señor en el reino de los cielos. Pidamos pues al Señor esta fidelidad a su palabra, para enseñarla así con nuestra vida a nuestros hermanos. Y por todo ello, queridos hermanos, oremos al Señor. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por este tiempo de Cuaresma en que nos invitas a la conversión. Te pedimos en primer lugar, Jesús, nos concedas este corazón agradecido, alegre, pues tú eres el cumplimiento de las promesas del Padre, esas promesas contenidas en la ley y los profetas, el Antiguo Testamento. Que te reconozcamos, Jesús, como el Hijo de Dios, como aquel que viene a dar cumplimiento, plenitud, la palabra, pues tú eres la clave para interpretar el Antiguo Testamento. Sigue disponiendo nuestro corazón en este tiempo de Cuaresma, para que así contemplemos este cumplimiento en tu misterio pascual que se avecina. En segundo lugar, Jesús, te pedimos nos concedas esta obediencia de fe, que también nosotros guardemos tu palabra, para que así tú lleves en nosotros ese cumplimiento de las promesas del Nuevo Testamento, para que así gocemos de tu presencia. Que seamos dóciles a tu palabra, que nos configuremos contigo, para que así nuestra vida sea una manifestación de tu gloria. Y finalmente, Jesús, te pedimos nos concedas esa fidelidad a lo pequeño, que seamos exquisitos para cumplir tu santa voluntad. Extirpa de nosotros todo apego al pecado, incluso venial, para que así, guardando tu palabra y enseñándosela a los demás, especialmente con el testimonio de nuestra vida, podamos gozar de tu presencia en el reino de los cielos. Danos pues, Señor, confesarte públicamente, enseñando tu palabra con nuestra vida, para que así muchos hermanos nuestros también puedan conocerte y experimentar tu amor y tu misericordia en esa esperanza del reino de los cielos. Gracias, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.